Vamos a empezar con el libro de Ezequiel capítulo 43. El tema de la enseñanza de esta hora es acerca del tercer templo, donde Dios va a derramar de su gloria el tercer templo de Jerusalén. Prácticamente lo que vamos a estar viendo ahora son profecías que el mismo Dios dio desde la antigüedad, desde sus profetas, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, de Juan, allá en el Apocalipsis. Vamos a estar viendo acerca de lo que es el tercer templo que ha de construirse. Para empezar, vemos que el primer templo fue el que construyó Salomón cuando él empezó su reino en Israel. Y después después de muchos años después, vinieron los babilonios y destruyeron el templo de Salomón. Después de esto, ya Israel había ido en cautiverio, ahora Judá, el reino del sur, pues también era llevado al cautiverio. El primer templo es destruido. Prácticamente en Israel no hay templo, nadie puede adorar en el templo. Después de que el imperio babilónico cayó y después vino el siguiente imperio, entonces se les permitió a los judíos regresar a Judá y poder reedificar el segundo templo. Entonces este es el segundo templo, el cual pues se mantuvo firme desde alrededor del año 500 hasta cuando vino Cristo Jesús, hace 2000 años. Cuando Cristo Jesús estuvo acá en la tierra, el templo que había en Jerusalén era el segundo templo que había sido construido por medio de Zorobabel y de Josué. Entonces este era el segundo templo. Este segundo templo fue destruido durante el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Pero de ahí, después de la destrucción de este segundo templo, no se ha vuelto a construir otro templo en Jerusalén. Jerusalén dejó de existir como nación allá en el año 70 después de Cristo, porque fueron dispersados. El imperio romano vino y asoló la ciudad, destruyó el templo y los judíos fueron dispersados. Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, ahora en nuestra era, de que a los judíos se les volvió a dar la tierra de Israel, la que les había pertenecido a ellos siempre, y ellos ya se establecieron como un estado, como una nación, la nación de Israel. Esto no fue hasta hace poco, pero ellos todavía no han podido construir el tercer templo. Ellos quieren hacerlo, pero todavía no se puede hacer. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el cumplimiento de las escrituras. ¿En qué momento se va a llevar a cabo el tercer templo allá en Israel? Va a ser al inicio de la gran tribulación, bajo la dirección y la ayuda, el apoyo del anticristo. Y es ahí donde empieza la última semana de Daniel, que es la semana de la gran tribulación. Entonces vamos a estar viendo estas profecías en este momento. Vamos a ir despacio para poder entender, porque prácticamente la mayor parte de citas bíblicas que vamos a ver en esta hora pues es profecía. Entonces vamos a tratar la manera de ir conforme a la escritura para ver cómo es que todo esto va concordando desde un principio hasta el fin. Así que no dudemos de que el plan de Dios para la humanidad desde un principio hasta el fin está todo coordinado y bajo un propósito delante de Dios. Nada de lo que ha pasado en la historia se le ha salido de las manos a Dios, sino que todo tiene un propósito, desde la creación de Adán y Eva, desde la caída que vino, ¿verdad? Por causa del enemigo que entró el pecado a la humanidad, la creación de la nación de Israel, la venida de Cristo Jesús, el sacrificio que Él llevó a cabo no solamente por los judíos, sino por todo el mundo. Y hasta el día de ahora, todo lo que hemos estado viendo, la recién creada una vez más nación de Israel. Y todo esto pues no se le ha salido de las manos a Dios. Todo ha estado bajo un control y hemos visto que la palabra de Dios se cumplió, se cumple y se sigue cumpliendo, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse. Vamos a Ezequiel entonces 43, Ezequiel 43 verso 1. Vamos a empezar con estas citas bíblicas y vamos a ver acá lo que el profeta está hablando acerca de lo que será la restauración del templo. Acá en este momento, cuando Ezequiel está hablando, ya el primer templo está destruido, no hay templo, es el primer templo que se destruyó. Acá Ezequiel va a recibir estas revelaciones de lo que será el segundo templo, como la gloria de Dios vendrá
a ese templo, y esto pues también representa de lo que representará el tercer templo también allá en Israel cuando venga el tiempo para hacerse. Solamente que aquí ya vamos a estar viendo algunas diferencias, porque en la creación del segundo templo pues, ¿verdad?, la gloria de Dios iba a volver una vez más ahí con ellos, ¿verdad? Pero ya ahora para el tercer templo ya muchas cosas han pasado y no va a ser lo mismo como la construcción del segundo templo. ¿Por qué? Porque ahora ya vino Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a dar su vida en sacrificio como un cordero puro, sin mancha, por toda la humanidad. Entonces la función del tercer templo ya no va a ser la misma que la función del segundo templo que se llevó a cabo antes que Cristo Jesús viniera. Vamos a estar viendo esto. Ezequiel capítulo 43, verso 1. Leamos este versículo y empecemos acá con el profeta. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Acá el profeta está hablando, ¿verdad?, de que el Señor le llevó hacia la puerta del oriente. Ahora vamos a ver qué es lo que representa esta puerta del oriente. Los hijos de Dios son llevados siempre por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Acá vemos a Ezequiel, que no fue la idea de Ezequiel: voy a ir allá a la puerta que queda al oriente para ver qué puedo hacer, o a ver qué me imagino, para ver qué les puedo predicar acá a la gente que están en el exilio. Recordemos que acá Ezequiel está predicando y no están en su tierra, están en cautiverio, están en otra nación donde no están siendo tratados muy bien. Los judíos, la nación judía, pues quiere recibir palabras de ánimo, palabras de esperanza de parte de Dios. Entonces acá Ezequiel no dice: bueno, voy a ver qué me invento para ir a hablarles acerca de Dios, como vemos ahora en nuestros tiempos. Muchos predicadores, muchos falsos predicadores, falsos profetas que se están levantando, no están siendo guiados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de la palabra de Dios a la humanidad o al pueblo de Dios, para que se santifiquen y se purifiquen más delante de Dios, para que estén listos para cuando sea la venida de Cristo por su iglesia. Sino al contrario, ahora vemos que hay muchísimos predicadores de que no buscan la presencia de Dios, no buscan la dirección del Espíritu Santo. Entonces al final lo que menos van a hablar es la palabra de Dios. Y aquí entran en enseñanzas, en herejías, en cuentos de viejas, como dice la Escritura, ahí en primer libro de Timoteo y segundo libro de Timoteo, así dice el apóstol Pablo. Entran en fábulas, en cuentos. ¿Por qué? Porque no están siendo iluminados a través del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Y ahí es donde se constituyen los falsos maestros, los falsos predicadores de la palabra. Acá Dios le dice: por la puerta oriental la gloria de Jehová salió del templo. Mira, si retrocedemos un poco acá, en Ezequiel capítulo 11, ahí vamos a ver cómo se describe claramente que la gloria de Dios se apartó del templo. ¿Y por dónde salió? Mire, acá específicamente dice, ahí en Ezequiel 11, usted lo puede leer detenidamente, dice que la gloria de Jehová salió del templo y se puso sobre el monte. Y salió por la puerta oriental. La gloria de Jehová estaba en el templo, pero por el pecado que estaba cometiendo el pueblo, la gloria se fue. Y no hay nada más terrible, hermanos, ir a una congregación donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios y que la presencia de Dios no esté en ese lugar. No va a estar Dios, el amor de Dios no va a estar ahí, simplemente va a ser una reunión donde entre comillas se confiesa que se alaba y se glorifica el nombre de Dios, pero Dios no está ahí. Y cuando Dios no está en una congregación, no hay cambios, no hay milagros, no hay maravillas, no está la mano de Dios formando esto. Bueno, específico acá, milagros pueden haber, porque aún el enemigo puede hacer milagros para engañar y atrapar a las personas. Pero la manifestación más gloriosa de Dios en una congregación, ¿sabe cuál es? El cambio. Que aquel que pecaba, ahora ya no peca. Aquel que mentía, ahora ya no va a mentir. Aquel que practicaba la fornicación, el adulterio, el robo, cualquier otro pecado, ahora por amor a Cristo cambió. Y esa es la manifestación más grande que podemos ver de Dios en una congregación, cuando las personas cambian. Pero cuando las personas no cambian, las personas siguen odiando, siguen envidiando, siguen en celos, siguen en pleitos, siguen tanta cosa, prácticamente podemos ver que Dios no está en ese lugar porque las personas no están cambiando. Acá vemos que en el templo, acá el primer templo,
que se llevó a cabo allá en Israel, Dios se apartó, la presencia de Dios se apartó y salió por la puerta oriental. Y dice, y se colocó sobre el monte. Prácticamente se fue la presencia de Dios, ya no estaba ahí. Por eso que cuando vinieron los babilonios fácilmente destruyeron este templo. ¿Por qué? Porque Dios ya se había apartado de ellos. Y eso es lo que pasa. Cuando Dios se aparta de nuestras vidas, hermano, fácilmente el enemigo viene y nos destruye. Ahora, a través de Cristo Jesús, la Escritura nos dice, ¿o acaso ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Y también nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, sino Él huirá de vosotros. Dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y toco al corazón. El que abriere, entraré a Él y cenaré con Él, y Él será a mí por hijo, y yo seré a Él por Dios. Esto lo está diciendo el mismo Dios. Entonces, ahora nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo y morada del Espíritu Santo. Es donde nosotros elevamos una alabanza y adoración a nuestro Dios. Por eso tenemos que santificarnos y cuidarnos cada día. No se crea esa mentira de que Dios conoce mi corazón, así que con mi cuerpo yo puedo ir y puedo pecar, puedo hacer cualquier otra cosa. No se equivoque, esa es una falsa doctrina. Dice la palabra de Dios que tenemos que presentarnos delante de Él en espíritu, alma y cuerpo. Entonces la santificación empieza del corazón y se manifiesta externamente a través de nuestras actitudes, nuestros comportamientos y hasta nuestra forma de vestir. Somos cristianos ahora, somos hijos de Dios, meditemos cómo nosotros nos vamos a vestir. No cambiemos nuestra manera de vestir porque el líder me dice que ya no tengo que vestirme así, o porque el pastor me dice que ya no tengo que vestirme así. No, vayamos delante de la presencia de Dios y digámosle, Padre, ahora dirígeme a través de tu Espíritu Santo cómo yo tengo que vestirme. Tanto la mujer como el hombre, el joven, el niño, todos tenemos que saber vestirnos correctamente, no de una manera indecorosa, inmoral, en la cual no vamos a representar que ahora somos hijos de Dios. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si antes nos vestíamos de una manera desordenada, hermanos, ahora vamos a hacer lo contrario por agradar a Dios, por agradar al Espíritu Santo, para que esté en nuestra vida, la presencia de Dios esté con nosotros y nos ayude. Así cuando quiera venir el devorador, el enemigo, y quiera venir a destruirnos, no va a poder. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Esto es lo que pasó acá. La presencia de Dios se fue de este templo. Vinieron los enemigos y lo destruyeron. Vamos al siguiente versículo, Ezequiel 43, verso 2. Bueno, en el versículo anterior vemos la puerta oriental. Ahora aquí vemos Ezequiel 43, verso 2, dice, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto es lo que está viendo Ezequiel. Está viendo la gloria de Dios una vez más venir. ¿De dónde? Del oriente. ¿De dónde salió la presencia de Dios en el templo que fue destruido? En el primer templo de Dios allá en Israel, salió por la puerta del oriente. Y ahora por la puerta del oriente dice que viene una vez más la presencia de Dios al siguiente templo que se va a llevar a cabo. ¿Por qué la presencia de Dios va a descender una vez más sobre el segundo templo? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús todavía no ha venido. Entonces en el templo significa la adoración a Dios, el sacrificio de animales para redención de pecados por el pueblo anualmente. No para siempre, anualmente. Entonces Cristo Jesús no ha venido, el segundo templo tiene que ser edificado cuando les den la libertad de donde están esclavos para que ellos vengan y sigan adorando a Dios hasta que sea la venida de Cristo Jesús. Entonces, el llamado que Dios le hizo a Moisés, la salida del pueblo de Israel de Egipto, la entrega de la ley, en todos estos eventos está marcada la gloria de Dios. O sea, la voluntad de Dios, el poder de Dios. Y ahora la iglesia también tiene la misma gloria de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, pues la gloria de Dios se manifestaba como estamos hablando en el llamado que Dios le hizo a Moisés, en la salida del pueblo de Egipto, cuando se abrió el Mar Rojo, cuando les entregó la tierra de Canaán, en la entrega de la ley, que eso fue antes de entrar a Canaán. En todo esto se manifestó siempre el poder y la gloria de Dios. Cuando se construyó ya el primer templo, pues la gloria de Dios descendió sobre el templo.
Después se apartaron de Dios, la gloria se fue del templo. Ahora Ezequiel está profetizando que cuando sea el tiempo, una vez más, la gloria va a regresar al pueblo de Israel y va a llenar la casa de Dios y regresará por el oriente. Efesios 5:27 nos dice algo acá muy importante. Dice, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el apóstol ya está hablando no de un templo físico, un templo material como el que se llevó a cabo allá en el Antiguo Testamento, sino que ahora ya está hablando de la iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros. Ya vamos a estar hablando un poquito más profundamente acerca de la función de la iglesia, porque el Señor vino y estableció la iglesia acá en la tierra. Vea, escucha esto. Nadie más fundó la iglesia acá en la tierra, sino fue Cristo Jesús. Y Él comisionó a los apóstoles para que predicasen el evangelio, no solamente a los judíos, sino que a los gentiles y a todos aquellos que creyeran serían salvos. Amén. Así que la iglesia de Cristo no fue fundada por ningún imperio, sino que fue Cristo Jesús, que es la cabeza angular, y en Él es que nosotros estamos firmes. Sigamos acá entonces. Vea, primeramente acá dice el profeta, lo escucha de una manera audible. Aquella gloria es como el sonido de muchas aguas. En el Salmos 93, verso 4 nos dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Entonces Ezequiel acá estaba profetizando que la gloria de Dios vendría como un estruendo de muchas aguas, lo cual simbolizaría que el poder de Dios es grande, es inimaginable y que nadie puede contenerlo ni contender en contra del poder de Dios. En la segunda parte de este texto dice de que además de verlo de una manera audible, ahora va a ser de una manera visual. Dice, la tierra resplandecía a causa de la gloria de Dios. Amén. Esta profecía que está haciendo acá, hermanos, estas profecías se llevaron a cabo en parte en la construcción del segundo templo, hermanos. Amén. Pero esta profecía será completa, hermanos, cuando Cristo Jesús venga a reinar sobre la faz de la tierra. Y esto será al final de la gran tribulación, cuando Cristo Jesús venga, se siente allá en Israel y desde ahí reine a todas las naciones de la tierra. Ya vamos a estar entrando un poquito más en detalle acerca de la venida de Cristo Jesús y cómo será esos 7 años de tribulación. Pero sigamos acá entonces. Éxodo 24:17 nos dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Aquí está representando la gloria de Dios, su majestad, su poder, como un fuego abrasador, algo que nada lo puede contener. Así es el poder de Dios. Amén. Nadie puede estar en contra de Dios, nadie puede pelear en contra de Dios, sino que lo más sabio que podemos hacer es venir delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros seremos justificados por medio de Cristo y ahora nosotros seremos reconciliados delante de Dios. Aunque no seamos judíos, pero ahora a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por todos, dice la palabra, no solamente por el pueblo de Israel y los judíos, sino que por todos. Ahora a través de Cristo nosotros también somos justificados y es por eso que ahora nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Sigamos el siguiente versículo. Ezequiel capítulo 43 verso 3 y dice acá, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Aquí está hablando Ezequiel acerca de lo que él vio en este momento. Entonces Ezequiel se presenta como un testigo ocular de la gloria divina que venía para entrar en la casa de Dios. Dice, yo escuché como un sonido de aguas que sonaba fuertemente, la cual también la tierra resplandecía. Así está acá Ezequiel dando a conocer cómo él experimentó, cómo vería que la gloria de Dios descendería sobre el templo.
Entonces Dios manifestó, hermanos, su gloria a toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Acá con los judíos, hermanos, con los israelitas, Dios iba a manifestar su gloria de esta manera sobre el templo. Porque hemos hablado, no había venido Cristo Jesús todavía. Pero ahora la manifestación más grande de la gloria y del poder de Dios, no solamente para el pueblo judío o israelita, o para todo el mundo, es Cristo Jesús. La revelación de Dios encarnada, hecho hombre y a la misma vez siendo Dios, viniendo a servir como un sacrificio de un cordero perfecto para llevar el pecado de toda la humanidad. No solamente por los judíos, sino por todos nosotros. Todos nosotros éramos gentiles, estábamos separados de Dios, pero ahora Él nos ha hecho ser un solo pueblo. Así que ya no hay ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, ni alto, ni bajo, nada. Todos somos hechos ahora por Cristo Jesús, justificados delante de Dios. Esta es la bendición que tenemos. Cristo Jesús dijo, el que creer en mí, pues tendrá la vida eterna. Así que no importa en qué parte del mundo usted viva, usted cree en Cristo Jesús y usted va a ser justificado delante de Dios y usted podrá obtener lo que es la salvación de su alma, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere de toda la humanidad, pero solamente lo obtendrán aquellos que se humillen delante de Él. Amén. Entonces aquí pues veamos algo acá. Juan 17:22. ¿Qué nos dice Juan acá? Dice... Aquí está relatando las mismas palabras que Cristo Jesús dijo. Dice, Señor, la gloria que me diste, el poder, o sea, la manifestación que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la manifestación de Cristo Jesús a la humanidad, hermano, es para que todos seamos uno a través de Cristo Jesús, así como Cristo y el Padre son uno, así es el deseo de que nosotros seamos uno también. Pero lo que vemos ahora en la actualidad es división, división y división, ¿verdad? Solamente porque fulano va a tal congregación y fulana va a otra congregación, no se hablan, no se quieren, no se llevan, no hay un amor recíproco. No hay un amor puro del uno al otro, sino que están peleando. Cada quien defiende sus congregaciones. No, hemos creído en Cristo Jesús. Y la base de nuestra fe es el amor. Porque Cristo Jesús nos ha perdonado y tenemos que amarnos. ¿Qué es eso de que nos llamamos cristianos y peleándonos con otros cristianos? Quiere decir que no hemos renacido de nuevo todavía. El que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios. Si usted ya nació de nuevo, usted ya asiste a una congregación, usted le está sirviendo a Dios, el primer fruto que tiene que manifestarse en su vida es el amor. No tener odio contra ninguna persona. Le hayan hecho o no le han hecho nada, usted tiene que amar a su prójimo. No ande peleando, no, hermano. Oremos. Cuando prediquemos el evangelio, hermanos, que nuestro principal propósito sea de que las almas vengan a Cristo Jesús, no que vengan a mi iglesia. Pero porque si no viene a mi iglesia, mejor que siga en el mundo. Entonces, ¿será que yo he cambiado? Si yo pienso de esa manera, yo no he cambiado. Todavía no he conocido el verdadero amor de Dios. Nuestra intención cuando predicamos el evangelio tiene que ser que las almas vengan delante de Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús las guíe a donde se van a congregar. Si esa es nuestra iglesia, gloria a Dios, nosotros le vamos a ayudar y vamos a hacerle de apoyo. Y si no es a nuestra iglesia, pues a la iglesia donde Dios le guíe. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, que vamos a ser hermanos porque hemos creído en Cristo Jesús. Y ese es uno de los errores más grandes que está cometiendo la iglesia cristiana evangélica ahora en este tiempo. Si no asistes a mi iglesia, no eres mi hermano. ¿Sí? Parece como que algo irónico, pero es la realidad. Es la realidad. Yo amo a los que vienen a mi congregación, pero a los que van a otra congregación, no. No, hermano, no estamos siendo la iglesia de Cristo Jesús. Si usted predica el evangelio con esa intención de que todos vengan solamente a su iglesia, está mal. Que sea el Señor el que les dirija. Usted predica el evangelio, siembre la semilla y que sea Dios el que dirija cada corazón donde se van a congregar. Si es a su iglesia, gloria a Dios, ayúdales, sea de bendición para que ellos crezcan en el evangelio. Y si ellos van a buscar otra iglesia, Dios los va a llevar a otros lugares. Seamos de bendición también para ellos, pero no seamos piedra de tropiezo, hermanos. Sigamos hacia adelante acá, hermanos.
Podemos decir entonces al Señor, Abba Padre, Padre, amén. Pero no es solamente eso para acercarnos delante de Dios, sino que tenemos que tener una fe y un temor puro delante de Dios, de lo que Él es. Porque el poder de Dios es grande y es maravilloso, hermanos. Nosotros no podemos lograr alcanzar a entender lo que es el poder de Dios. Aún en nuestra mente, hermanos, nosotros tenemos un pequeño alcance y comprendemos lo que es Dios. Dios nos ha ayudado, ha hecho milagros en nuestra vida, hermanos. Amén. Tenemos un pequeño conocimiento. Y ahora si nosotros comprendiéramos lo que es en verdad el gran poder de Dios, hermanos, yo le aseguro que aun cuando se hablara la palabra, cayéramos de rodillas, hermanos, y no pudiéramos ni levantar el rostro comprendiendo de lo que significa el poder de Dios a través de su palabra, hermanos. Amén. Pero bueno, que esto nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros pues nos humillemos más delante de Dios cada día y no miremos para atrás, hermanos. Amén. Pues veamos acá, hermanos. Hemos leído Ezequiel 43, verso 3, ¿verdad? Amén. Y leímos la cita de Juan 17, 22, donde Jesús dice: la gloria que me diste. Amén. Ahora, hermano, nosotros somos transformados de gloria en gloria, o sea, somos transformados bajo el poder de Dios. 2 Corintios 3, 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, el poder de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor. Si usted se pone delante de un espejo, ¿qué es lo que va a ver? Se va a ver a usted, se va a ver usted mismo. Usted no se va a poner delante de un espejo y va a ver a su tío, a su primo, o a su amigo, o algún familiar. No, usted se pone al espejo y usted se ve a sí mismo. Y como usted ya se entregó delante del Señor, lo que va a ver en el espejo es la gloria de Dios, el poder de Dios obrando en su vida, cambiándolo cada día. Eso es el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, que a través de su Espíritu Santo nos va llevando cada día a ser más como Él. Por eso dice acá, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como del Espíritu Santo. Entonces esto lo hace el Señor en nuestras vidas, hermanos. Cuando hablemos de la gloria de Dios, hermanos, no solo nos imaginemos, wow, Dios es poderoso. No, la gloria de Dios está sobre nosotros y tiene que manifestarse a través de nuestro diario vivir. Amén. Pero tenemos que buscarnos y humillarnos delante de Él y reconocer cómo va nuestro caminar delante de Cristo Jesús. Si está yendo a la voluntad de Él o está yendo a nuestra voluntad. Si está yendo a nuestra voluntad, no vamos a poder ir yendo, hermanos, siendo transformados en la gloria del Señor, sino que vamos a seguir siendo lo mismo, hermanos. Amén. Sigamos el siguiente, Ezequiel 43, verso 4. Dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces ya acá Ezequiel está viendo que la presencia que él vio venir, que escuchó venir, ahora entró, hermanos, por la puerta que daba al oriente, hermanos. Amén. Entonces aquella puerta lo que representaba, hermanos, era la restauración de la relación de Dios una vez más con su pueblo. Entonces acá cuando el pueblo regresa una vez más, hermanos, a Judá, entonces reconstruyen el templo, hermano, la gloria de Dios viene, y esto representaba que la relación de Dios con el pueblo iba a ser restaurada una vez más. Amén. Pero esta sería la última oportunidad ya, porque después de esto y más adelante vendría Cristo Jesús a hacer el sacrificio perfecto, en la cual ahora con Cristo Jesús ya no iba a haber otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay una promesa que asegura la restauración de Israel completamente. Cuando Israel regresa del cautiverio y ellos edifican el templo, no fueron restaurados completamente, sino que los imperios vinieron y dominaron sobre ellos. Cuando Cristo Jesús nació, ya el imperio romano estaba dominando. Amén. Entonces, ¿cuándo será la restauración completa de Israel? Será en el milenio, será en la venida de Cristo Jesús, que será después de los 7 años de tribulación. Entonces, esto vamos a ver un poquito más despacio acá. Entonces, un creyente, hermanos, sin la presencia de Dios, hermanos, es lo más terrible que puede haber. Salmo 51:11 nos dice acá el salmista: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén.
La presencia de Dios vino sobre el pueblo de Israel, pero ellos volvieron a entrar en desobediencia. Entonces la gloria de Dios se apartó de sus vidas. Después que el segundo templo fue reconstruido, vemos que pasaron alrededor de unos 400 años desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista, unos 400 años donde Dios ya no se reveló a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres siempre se apartaron de Dios. Amén. Entonces hasta que vino Juan el Bautista y fue el que abrió el camino para el Mesías Cristo Jesús, el que traería la luz al mundo, porque el mundo no tenía luz, solamente esa luz pudo haber sido dada a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no por nadie más, sino solamente Él. Amén. Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros, que es en Cristo, vosotros la esperanza de gloria. Amén. Esto es lo que se manifestó a nuestra vida. Y el último versículo que vamos a ver en este momento en Ezequiel, vamos a Ezequiel 43:5. Dice acá: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Entonces dice, me llevó por medio del espíritu al atrio interior, y Jehová llenó la casa. Amén. Entonces el propósito de Dios, llenar la casa. Amén. Para este momento, pues para el pueblo judío era que la casa de Dios, que iba a ser una vez más reedificada, la gloria volviera, para que ellos vieran de que Jehová les da una oportunidad más para estar con ellos. Pero la gloria de Jehová pues se iba a levantar una vez más, porque ellos iban a volver a pecar. Ahora nosotros, hermano, la gloria de Jehová, el poder de Dios, Dios quiere que esté sobre nuestras vidas, que somos su iglesia, somos su templo. Pero si nosotros lo descuidamos, hermanos, la gloria se va a ir, hermanos. Amén. Ahora Ezequiel está listo para oír la voz de Dios, hermano, y para anunciar el mensaje de Dios al pueblo. Entonces, la obra del Espíritu Santo ahora para nosotros, hermanos, es levantar, guiar y animar, para que sigamos firmes en los caminos del Señor. Bueno, hasta aquí ya hemos visto un poco de lo que era el cautiverio que tuvo Judá, como Ezequiel les habló a ellos, que la gloria de Dios sería restaurada, cuando ellos iban a ser libres, regresarían una vez a Jerusalén, reconstruirían el segundo templo, la gloria de Dios iba a volver una vez más a ellos. Esto es lo que estamos viendo acá, y parte de estas profecías pues no se han cumplido completamente, sino que se cumplirán ya en el reino de Cristo. Ahora vayamos, hermanos, al libro de Daniel. Ahora vamos a ir entrando más profundamente a lo que es este estudio acerca del tercer templo. Daniel 9, verso 26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora acá detengamos en este versículo para que lo podamos entender muy bien, qué es lo que nos está diciendo acá Daniel a través de esta visión que ha sido dada por medio de Dios. Las profecías de Daniel, hermanos, muchas de ellas se cumplieron con la venida de Cristo Jesús, pero otras todavía faltan que se lleven a cabo. Amén. Primero, el Mesías vendría como un cordero expiatorio, y después vendría como rey. Vea lo que abarcan las profecías acá de Daniel. La profecía de que Cristo vendría como un cordero expiatorio ya se llevó a cabo, ya se cumplió. Y esto fue hace alrededor de 2000 años atrás. Pero ahora, de que Cristo Jesús tiene que regresar una vez más como rey, todavía no se ha cumplido, pero está pronto a cumplirse. Está pronto a cumplirse. Ya vamos a entrar en unos detalles un poco más profundos acá de por qué es que todavía no se ha cumplido. Sigamos acá entonces. Siempre debemos hablar, hermanos, de Jesucristo a todas las personas, hermanos. Porque el sacrificio de Cristo Jesús es lo más grande que nosotros tenemos. Es lo que ahora nos hace estar reconciliados con nuestro Padre Celestial. Si no fuera a través de Cristo Jesús, hermano, estuviéramos muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura, y no tuviéramos, hermanos, esperanza. Pero a través de Él, ahora tenemos esperanza. O sea, Cristo Jesús, hermanos, es el fundamento de nuestras vidas. Y Él es el centro de la predicación del Evangelio,
para que todos aquellos que vengan delante de Él también puedan ser salvos a través de Cristo Jesús y puedan ser justificados delante del Padre Celestial. Es el mensaje principal de la Escritura, hermanos. Yo no sé cómo hay tanta religión, tanta secta, hermanos, que usan aún la Biblia y están enseñando algo que está fuera de la palabra de Dios, cuando la misma Escritura nos está enseñando que es a través de Cristo Jesús que nosotros vamos a ser justificados delante de Dios y que no hay otro mediador sino solamente a través de Él, hermanos. Amén. Romanos 4:25 nos dice: porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, por Él es que nosotros ahora podemos experimentar, hermanos, estar cerca de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. En el año 70, hermanos, se cumplió la profecía que acá pues Daniel está haciendo, en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó? Vino Tito, el emperador romano, destruyó el templo, hermano. El segundo templo fue destruido completamente en el año 70 después de Cristo Jesús. Y los judíos fueron esparcidos, hermanos. Perdieron, hermanos, totalmente su derecho a tener esas tierras como nación. Y desde el año 70 después de Cristo, hermanos, amén, hasta ahora, la actualidad, hasta el año 1948, cuando a Israel, pues a los judíos se les vuelve a dar su tierra una vez más. Todo ese tiempo, hermanos, ¿qué ha pasado con ese tiempo? Ese tiempo es el que Dios ha dado para que su evangelio se predique, para que su iglesia sea establecida, el cuerpo de Cristo Jesús, para que le sirvan y le adoren. Es la oportunidad que Dios ha dado no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad, para que escuchen la palabra de Dios y se salven y vengan a ser la iglesia por la cual Cristo Jesús vino a dar su vida. Entonces vemos acá un lapso de tiempo desde el año 70 después de Cristo hasta nuestra actualidad que Israel no tuvo tierra, pero ahora ya tiene tierra. Y ahora uno de los anhelos más grandes que tienen los judíos es hacer el tercer templo. Y esta es una de las señales grandes de que Cristo Jesús viene pronto a la tierra. Los judíos ya muy prontamente van a hacer el templo. Ya muy pronto lo van a realizar. Ellos tienen ya muchos planes, ya tienen muchas cosas listas para poder reedificar una vez más este templo. Y para que el tercer templo allá en Jerusalén sea reedificado una vez más, necesitan algo, necesitan paz con sus vecinos. Porque en este momento no lo pueden edificar. Porque el lugar exacto donde el templo de Dios tiene que ser reedificado en Jerusalén, ya hay una mezquita árabe. Y esta mezquita árabe está protegida por todas las naciones árabes que están alrededor de Israel. Y en el momento que Israel venga y agarre un martillo y empiece a botar esta construcción, hermano, todas estas naciones árabes se levantan y le hacen guerra a Israel. Pero entonces, ¿qué es lo que está esperando Israel? Está esperando tener paz y tener la aprobación para poder derribar ese templo y construir el templo de Dios. ¿Y quién es el único que va a poder traer esa paz para que los judíos puedan derribar ese templo y hacer el templo de Dios? ¿Sabe quién es? Es el anticristo. Él es el que va a traer una paz mundial. Bueno, vamos a ir acá, ya vamos a ir tocando temas un poquito más profundos acerca de esto, hermano. Amén. Entonces, Cristo habla de la abominación desoladora allá en Mateo 24, hermanos, que vendría una destrucción repentina. Jesucristo ahí en Mateo 24 está hablando algo que pasaría, hermano, en ese tiempo, en esa generación, y también otras que pasarían en el final de los tiempos, hermanos, cuando se levantaría el hombre inicuo y vendría a profanar el lugar santo de Dios. Amén. Entonces, Jesús habló, hermanos, de aspectos que no fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo, sino que serán cumplidos, hermanos, durante la tribulación. Y dice Mateo 24:22: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Estamos hablando de los días de la tribulación, pero ya ahora en el presente ya estamos viendo un efecto de lo que va a pasar en la tribulación. Es que los días están siendo acortados. Los días van rápido, hermano. Usted se levante cuando siente ya es de noche, se acuesta y cuando siente ya amaneció y hay que ir a trabajar y hacer los quehaceres diarios. Ya estamos viendo los efectos de lo que va a acontecer pronto en la gran tribulación, hermanos. Amén. Vamos al siguiente versículo, hermanos.
Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mire, hermano, acá en la semana 70 de Daniel, hagamos un paréntesis acá para que usted me entienda un poco lo que le estoy hablando de las semanas de Daniel. Cuando Daniel vio esta visión, hermanos, las 70 semanas, hermanos, amén. Entonces, desde ese momento, hermanos, desde que Israel regresa, hermano, y es construido el templo, hasta el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, se cumplieron 69 semanas. Pero hace falta una semana que se cumpla. Entonces, cada semana se representa por años. Pero hay una semana, hermano, que necesita cumplirse. Pero esa semana, hermanos, se va a cumplir hasta que el tercer templo sea reedificado. Por eso que ha habido un lapso de tiempo, hermanos, desde la destrucción del segundo templo hasta ahora la actualidad, hermanos, hasta la venida, hasta que se levante el anticristo, ha habido un lapso de tiempo, y ese lapso de tiempo es un lapso de misericordia para que la humanidad conozca el nombre de Cristo Jesús y le acepte y le sirvan para ellos poder salvarse, y son a ellos los que el Señor va a venir a levantar antes de que la última semana, que es la semana de la tribulación, sea cumplido. Entonces, ¿cuál es el detonante acá, hermanos, para que esta última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel, se lleve a cabo? Es de que la iglesia sea levantada, el anticristo se levante y diga: hagan el templo, que ahora vamos a adorar a Dios. Es una mentira, ¿verdad? Pero al principio así será. Entonces esa será la última semana, hermano, de la cual la profecía se va a cumplir. Y él dice acá: entonces, en la semana 70 de Daniel se cumplirá, hermano, entre el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo, que son 7 años. El anticristo va a hacer un pacto, hermanos, con los judíos. Entonces, mire, esto puede pasar en cualquier momento. Hoy en la noche puede sonar la trompeta, tal como lo dijo Pablo allá en sus cartas a Tesalonicenses, hermano. Que el Señor vendrá, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos, hermanos, vivos, seremos transformados y seremos recibidos juntamente con el Señor allá en el aire, y estaremos siempre con Él. Dios, el Señor viene a traer su iglesia, pero Él no viene a tocar tierra, sino que en el aire nos espera y nos lleva a la boda del Cordero por 7 años. Entonces acá en la tierra empiezan 7 años de tribulación. El Espíritu Santo es levantado juntamente con la iglesia, y se levanta el hombre inicuo, que es el anticristo. El anticristo viene y empieza a dar un montón de mentiras. Dice: todos aquellos que se desaparecieron fueron porque los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. Y todo el mundo va a decir: sí, tenía razón, los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. Bueno, sigamos con nuestra vida normal. Ahora, los que no estaban firmes en el Señor, estaban a medias, se van a caer a la tribulación, y ellos van a decir: no fueron los extraterrestres, fue Cristo Jesús el que vino. Y yo, como estaba un poco frío, yo estaba así a medias, pues me quedé. Ahora tengo que dar mi vida si quiero salvar mi alma durante la tribulación, porque va a haber esperanza todavía, pero no va a ser fácil, hermano. Entonces mejor les recomiendo que nos pongamos a cuentas ahora para vivir con el Señor. Porque le digo algo: el que muera en la tribulación, hermano, va a volver a vivir y tener un cuerpo como este otra vez más, y va a poder procrearse en el reino milenial de Cristo. Pero los que vuelen en el rapto, hermanos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible para siempre, igual al de Jesús. Vendremos con Cristo Jesús a reinar acá a la tierra también, hermano, pero nosotros ya tendremos un cuerpo renovado, hermanos, ya para siempre, hermanos. Amén. Pero los que mueran en la tribulación van a volver a vivir una vez más y se van a procrear, hermanos, y los hijos de estas personas, hermanos, y van a correr el riesgo que cuando Satanás sea liberado después de 1000 años, ¿verdad?, del reino de Cristo Jesús, que sea liberado porque fue atado, él va a venir y va a engañar a muchos todavía, y se van a rebelar en contra de Dios. Pero esto ya será ya al final de los tiempos. Regresemos acá a la semana de Daniel, a la semana 70, que es la semana de la gran tribulación, hermanos. Amén. Entonces, en la semana 69 es cuando Cristo murió por todos. Luego la iglesia, luego la semana 70, que será la tribulación. A la mitad de la semana, dice 3 años y medio, nos está diciendo acá, a la mitad de la semana. ¿Qué quiere decir esto? A la mitad de los 7 años de tribulación las cosas van a cambiar. Los primeros 3 años de tribulación que vienen a la tierra, hermanos, van a ser de paz.
¿Qué es lo que va a traer el anticristo? Paz mundial. Por eso dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, es porque viene el fin. Se acabó todo. O sea, para que venga la paz mundial a este mundo pecador, hermano, es porque ya empieza la tribulación y se acerca el fin. Se acercan sus últimos 7 años, hermanos, de que la tierra va a poder todavía estar de pie, hermanos. Amén. Y después vendrá, hermanos, va a venir el Señor y va a limpiar toda la tierra y va a hacer todas las cosas nuevas. Amén. Todo aquel que se guardó, pues se irá con el Señor, y el que no, pues sufrirá las plagas, la condenación que viene para este mundo, hermanos. Amén. Dice Jeremías 30, verso 7. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Los judíos, hermanos. Mire, al principio de la tribulación los judíos van a decir, este anticristo es el Mesías, el enviado de Dios, porque trajo paz mundial y nos está apoyando, y él es el Mesías. Pero después de 3 años y medio, hermanos, acá el anticristo se revela en contra de ellos, y en el tercer templo empieza, hermanos, a llevar a cabo muchos sacrificios que son abominaciones delante de Dios. Y los judíos van a abrir los ojos y van a decir, este no es el Hijo de Dios, el Mesías, este es el hijo del diablo, que ha venido a perturbarnos. Y todos los judíos van a huir, hermanos, y es ahí donde el anticristo los va a perseguir y va a asolar la santa ciudad, hermanos, durante 3 años y medio, que serán los 3 años y medio de la gran tribulación. Mientras el pueblo judío está siendo perseguido, van a matar a muchos, hermanos. Amén. En toda la tierra también están ocurriendo los juicios de Dios, las plagas, hermanos, están cayendo, hermanos, y mucha gente está muriendo. Hay terremotos, hermanos, las estrellas están cayendo, hay hambre, hay pestilencias, el mar se está convirtiendo en sangre, los ríos también, mucha gente está muriendo. Es un caos completo a nivel mundial, hermanos. Amén. Eso es lo que va a pasar los siguientes 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, que se le designa como la gran tribulación, hermanos. Y al final de ahí es cuando Cristo Jesús viene a la tierra, y acá el anticristo pues ha reunido a todos los ejércitos de las naciones y los ha reunido allá alrededor de Israel para pelear en contra del Señor, y el Señor lo vencerá, hermanos, y el Señor establecerá su reino milenial acá en la tierra, hermanos. Amén. Y es ahí donde será la cosecha. Los que son de Dios serán recogidos y llevados con Dios, y los que no serán echados al fuego, dice la escritura, hermano. Vamos al siguiente versículo, Daniel 11:36. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Esta es la actitud que va a tomar el anticristo cuando esté reinando ya, hermanos, durante estos 7 años. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, pero en mal. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Amén? O sea, al principio todo es color de rosa. Al principio no, él es enviado de Dios, ¿verdad? Pero después él, como decimos, sacará las uñas y se dará a conocer lo que él es, y se volverá en contra de Dios, hermano. Entonces, el tercer templo, hermanos, entonces, mires, va a ser lleno de muchas cosas abominables delante de Dios. Pero Dios va a limpiar ese templo. Cuando Él venga, lo va a limpiar, y la gloria de Dios va a estar allá en Israel, allá en Jerusalén, hermano, pero ya no en ese templo, sino que en el mismo Cristo, porque Él será, hermano, el que va a regir a todas las naciones. Porque en el pasado, hermano, el pueblo judío, hermanos, ellos traían al templo la adoración, traían sus animalitos para sacrificarlos, pero ya ahora, cuando Cristo Jesús esté acá en la tierra, hermanos, la adoración será directamente a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de todas las cosas. Vayámonos al último libro que vamos a ver en esta hora, y es Apocalipsis. Vamos a ver los versos 1, 2 y 3 para terminar la clase. Apocalipsis 11:1. Vamos a ver qué es lo que Juan ve acá, hermano, lo que le es mostrado de parte de Dios. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. A Juan se le dice, mide el interior. Y también le dice, mide el altar y a los que adoran en él. Amén. Entonces aquí a Juan se le dio la autoridad para medir el altar, hermanos.
y los que adoran. ¿Qué significa esto, hermano? Propiedad. Entonces ya aquí Juan está recibiendo la propiedad. Está recibiendo esta visión de que lo que él va a medir es propiedad de Dios. Amén. Ahora, el Señor anuncia el desalojo del hombre de pecado, o sea, el anticristo, hermano. La vara de impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. Eso lo encontramos en Salmo 125, verso 3. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Entonces el anticristo no podrá permanecer en el templo, hermanos. Porque si él permanece en el templo, pues muchos van a torcerse también y van a empezar a hacer cosas abominables delante de Dios. Entonces el anticristo tiene que ser removido, hermanos. Y no solamente él, sino que toda la maldad. Al final, hermanos, de la gran tribulación, tanto el anticristo como el falso profeta dice que son echados vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego, hermanos. Y Satanás es atado por 1000 años, hermanos. Entonces es ahí donde viene la verdadera paz que Dios quiere darnos, hermanos. Amén. Pero no va a ser en esta era, no va a ser en este mundo, hermano, como está de corrompido, sino que será todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Satanás está ya encadenado, el falso profeta, el anticristo son echados allá vivos al lago de fuego, hermano. Ahí va a haber paz, hermano, donde el león dice que andará con el corderito, hermanos, y jugarán el uno al otro y no se matarán. Amén. Entonces, en el milenio, hermanos, en el reino de Cristo, hermanos, la adoración será exclusivamente para Cristo. Ya no será el templo. El templo solamente fue como una imagen, un ayo, como nos dice en el libro de Hebreos, hermanos, de lo que habría de venir, hermanos. Ahora, hermanos, la representación de Dios aquí en la tierra será Cristo Jesús, el que estará reinando sobre todas las naciones. Y todas las naciones vendrán delante de Él a darle adoración. Ya no al templo, sino que a Dios. A Dios, hermano. El templo solamente tipificó en un momento, hermano, la gloria de Dios con su pueblo, pero que ellos tenían que obedecerle. Ahora Cristo Jesús ya vino y dio su vida, hermanos. Ahora nosotros, a través de Cristo, adoramos a Dios. Y en aquel día, hermanos, adoraremos al Señor Jesús, hermanos, personalmente. Amén. Leamos el siguiente versículo, Apocalipsis 11, verso 2, nos dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Amén. Entonces le digo, tú vas a medir solo lo que está adentro, pero lo que está afuera no lo vas a medir, porque eso será hollado. O sea, prácticamente eso será blasfemado, será pisoteado por los gentiles, por los que son impuros, por los que son inicuos, los que van a estar viviendo en ese tiempo, hermanos. Amén. Que van a ser los mismos seguidores del anticristo. Entonces le dice, y hollarán la ciudad por 42 meses, que si usted hace ahí la suma, son exactamente 3 años y medio. O sea, hay 3 años y medio de persecución, que son los últimos 3 años y medio de la tribulación, que es la gran tribulación, hermanos. Ahí el pueblo judío, el pueblo de Israel, hermanos, se dará cuenta del gran error que han estado, de que el Mesías que ellos esperaban no era el anticristo, sino que fue Jesucristo, que vino, hermanos, allá a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los únicos que se salvarán de allá, hermanos, serán 144,000. 12,000 de cada tribu son los que Dios va a guardar para que entren al reino milenial. Y de ahí el resto, hermanos, de los israelitas y judíos van a morir, hermanos. ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor. Eso es lo que pasa. El que rechaza a Cristo Jesús va a perecer eternamente, hermano. Aquí podemos vivir bien cómodo, tengo esto, tengo lo otro, qué vida la mía. Si rechazamos a Cristo Jesús, no vamos a vivir eternamente con Él. Por eso decidamos cada día a quién nosotros le servimos. Si le servimos a Dios, que nos va a dar la vida eterna, o le vamos a servir al mundo y sus placeres, que van a perecer, y juntamente nosotros vamos a perecer con ellos, hermano. O sea, vale la pena esforzarse y darse la vida, Señor, porque de otra manera la vamos a perder, hermanos. Amén. Entonces dice por 42 meses. Amén. Entonces ahora, gracias a Cristo Jesús, pues ahora los gentiles nosotros podemos venir delante de Él, hermanos. Entonces, ¿quién será este anticristo, hermanos? Será el líder del antiguo imperio romano que reverdeció. De ahí saldrá el anticristo. El imperio romano se va a levantar una vez más, hermanos,
a través, hermano. Ahora el Imperio Romano, ¿cómo está representado? A través de la religión del mundo, la religión tradicional. Como hablamos al principio, la iglesia no fue fundada por ningún imperio, la iglesia fue fundada por Cristo Jesús, hermanos. Y Dios usó a los apóstoles para que la iglesia, hermano, se levantara y predicase el evangelio, hermano. Después vino el Imperio Romano, hermano, y adoptó el cristianismo, hermanos, y lo paganizó, por decirlo así, hermanos. Amén. Así que ahora el Imperio Romano ya no está representado, hermano, por estos emperadores, sino por la religión, hermanos. Amén. Y esto es lo que se va a levantar, es la religión más grande que está en el mundo, que es el catolicismo, hermano. El que va a apoyar al anticristo desde un principio, hermano, para que él se levante. Pero después, el mismo anticristo le va a dar la espalda, hermanos, a la iglesia católica, hermanos, y porque él mismo va a querer todo la adoración a él. Y el que no le adore a él, el que no adore la imagen, hermanos, entonces, ¿qué dice la palabra? Serán perseguidos, hermanos, serán llevados a muerte. Todo aquel que no se deje sellar, hermanos, amén, será perseguido en aquel tiempo. Amén. Entonces, el último versículo del Apocalipsis 11, verso 3, y dice: y daré mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Amén. Ahora hagamos cuentas acá. 1260 días, si ustedes se cuentan, son exactamente 3 años y medio. Los mismos 3 años y medio, hermanos, en que el anticristo va a perseguir a los israelitas, esos mismos 3 años y medio, el Señor va a mandar a sus 2 olivos para que prediquen, para que alienten al pueblo a permanecer firmes, hermanos. Amén. O sea, ¿cómo Dios va a tener misericordia aún del pueblo de Israel? Aún, hermanos, dentro de la gran tribulación, cuando van a estar siendo perseguidos para ser llevados a la muerte en su propia nación, hermanos. Amén. Y el anticristo haya sentado en el templo de Israel, recibiendo toda la adoración de todo el mundo, hermano. Aún Cristo Jesús ahí va a tener cuidado de ellos, hermano, y va a mandar estos 2 olivos. Posiblemente, hermano, no lo dice la Biblia, pero posiblemente sean Moisés y Elías, porque todas las obras que ellos van a hacer, hermanos, son parecidas a las que ellos hicieron cuando ellos estuvieron acá en la tierra. Pero Dios tendrá cuidado, hermanos. Amén. Entonces serán exactamente 3 años y medio, hermanos. Estos 2 olivos hablarán la palabra y darán consuelo, hermanos, a todos aquellos temerosos, y defenderán a muchos, hermanos, para que se guarden para Dios. Estos 2 varones estarán vestidos de cilicio. ¿Qué significa la vestimenta de cilicio, hermano? Es una vestimenta fea e incómoda, hermanos. Amén. Y esto representa, hermano, el dolor que ellos estarán pasando por los judíos, hermano, porque los judíos estarán siendo asesinados, hermanos, por medio del anticristo, porque mire, los judíos tienen algo, que ellos no se postran, hermano, a adorar ninguna estatua, ningún dios, hermano, sino solamente al Dios del cielo. ¿Y usted cree que los judíos van a decir, bueno, adoremos a este aunque sea? No, los judíos tienen un orgullo grande, hermano, no de balde, son el pueblo de Dios, hermanos. Ellos no se le han arrodillado a ningún dios, hermano, en ningún momento. Ni tampoco lo van a hacer ahí en la gran tribulación ante este anticristo. Entonces, como ellos no van a querer adorar, entonces el anticristo va a decir, persíganlos, mátenlos, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús por eso dijo, cuando esto pase, huyan a los montes. No regresen por nada. ¿Por qué? Porque va a haber un peligro que los van a matar, porque ellos no van a querer adorar. Entonces, hermano, en estos tiempos debemos recibir consolación de las Escrituras. Romanos 15:4, hermanos, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo que hemos visto acá, hermanos, son estas profecías que están en las Sagradas Escrituras, hermanos. Hay mucho más por lo cual tenemos que profundizar, hermanos. Y esto llevaría demasiado tiempo, pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra, nos ha dado la Escritura, podemos ver a través de ella cuál es el plan de Dios que se está llevando a cabo, hermanos. No servimos a un Dios solamente porque tenemos que adorar a alguien. ¿Y a quién adoramos? Bueno, adoremos a Dios, pues. No. Lo estamos haciendo, hermano, con conocimiento, con entendimiento, con razonamiento, hermanos. Amén. Sabiendo quién es Dios a través de la Escritura, como todo lo que Él ha propuesto hacer desde el inicio
hasta el fin de los tiempos todo se va llevando a cabo, hermano, a la Escritura. Y no nos podemos confundir ni entrar en duda, hermanos. Todo está acá y se está llevando exactamente como Dios lo ha dicho, hermanos. Entonces, no podemos dudar del plan de Dios. Pero lo más grande, hermanos, es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino al contrario. A través de Cristo nos mostró su amor para reconciliarnos y perdonar nuestro pecado, para que nosotros ahora le podamos servir y podamos escapar de la ira de Dios que viene para este mundo, hermanos. Amén. Porque la tribulación servirá, hermanos, para probar el corazón del ser humano. Los que le estamos sirviendo a Dios en este momento, volamos en el rapto, hermanos. Amén. Y los que se quedaron tendrán un momento de prueba, hermanos. Amén. Si en verdad quieren todavía servir a Dios. Y si no, pues van a perecer. Dios lo ha dejado bien claramente, así que en nosotros está el decidir si queremos estar con Cristo o estar sin Cristo. Pero lo más recomendable es que estemos con Cristo, para que su ayuda esté con nosotros ahora y también nuestra eternidad esté al lado de Él, hermanos. ¿Amén? Hasta aquí la enseñanza en esta hora. Esperamos que haya sido de mucha edificación para sus vidas. Sigamos hacia adelante, hermanos, que el esfuerzo que usted está haciendo por buscar de Dios, por buscar de Cristo, hermanos, será recompensado y muy bien recompensado. Amén. Solamente no miremos para atrás. Amén. Vamos a orar en este momento. Si alguno desea entregar su vida a Cristo Jesús, o por primera vez, o se ha apartado del camino y ahora quiere hacer un nuevo compromiso delante de Dios, levante su mano derecha conmigo y repita esta oración. Amén. Y después vamos a estar orando por las peticiones, por las necesidades que hay en medio del pueblo, en cada uno de los que nos han acompañado en este momento. No importando el lugar donde usted se encuentre, si está cerca de acá, está en otro país, o no importa el lugar donde usted se encuentre, si usted cree en Cristo Jesús, usted será salvo y su casa también. Amén. Así que si alguien va a reconciliar o aceptar al Señor, levante su mano conmigo y repite esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me acerco delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Lávame en este momento y acéptame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que me ayudes a caminar y no mirar atrás. Te prometo servirte con todas las fuerzas de mi vida hasta el final. Porque más grande es lo que tú me prometes, Padre, que lo que el mundo me pueda dar. Me arrepiento de mis pecados, límpiame y purifícame y hazme tu hijo, hazme tu hija en este momento para que pueda servirte. Ayúdame a congregarme, ayúdame, Padre, a leer tu palabra, a orar cada día, Padre Santo, y no apartarme de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Padre, ahora en este momento pedimos, mi Dios, delante de ti por cada una de las peticiones, Padre, que pueda haber, Padre mío, en cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces las situaciones, Padre mío. Algunos estarán pasando alguna situación de una manera, otros de otra manera, Padre mío. Pero de algo estamos seguros, de que delante de ti, Padre mío, tú eres el creador de todas las cosas. Tú tienes poder, Padre mío, para obrar, hacer milagros, hacer grandes prodigios. Porque tu nombre no ha cambiado, tu poder no ha cambiado, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y tu palabra dice que todo lo que pidamos delante de ti, creyendo en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a recibir. Padre mío, en esta hora te pido, Padre, por cada uno, Señor, de los que estamos siendo participantes, Padre mío, en esta enseñanza, que seas tú el que obres, Padre Santo, y que pueda haber un testimonio, Padre mío, de que tú has obrado en esta hora a través de esta oración que hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y ayúdanos a estar unidos y amar como tú nos has amado a nuestro prójimo, Padre, y perseverar hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno.